Bueno, vamos a ir al primer libro de Reyes, capítulo 17. Me gozaba en el testimonio de nuestro hermano Adán, tremendo testimonio. Lo que Dios hizo en él y lo que ha hecho a través de su vida es muy maravilloso. Y así como él, habemos muchos en este lugar. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 16. Amén, qué lindo es escuchar la Biblia ser abierta, nunca pierde esa costumbre. Amén. Yo sé que aquí tenemos la tecnología, pero es bueno. La tecnología es para los que no pueden venir o los que nos ven. ¿Sabe que les voy a testificar algo? Yo doy gracias a Dios para que esté orando por los hermanos de las cámaras. Recientemente estaba visitando la iglesia ahí en Georgia, donde está pastoreando nuestro hermano Herbert y la hermana Michelle, que por cierto esta tarde los vamos a tener acá porque vinieron al retiro matrimonial, gracias a Dios. Y ahí en Newnan, Georgia, conocí a una hermana que me dice, muy feliz, nos saludó a mi esposa y a mí, y me dice: pastor, yo quiero darle gracias a Dios porque a través de una prédica suya yo me incorporé al camino del Señor. Así que a través de una prédica que vio en YouTube, y son muchas las personas que nos están mirando, así es que, pero digo esto para que usted vea la tecnología, el alcance que tiene, el potencial, y solamente en aquel día cuando estemos en el reino de Dios vamos a ver el trabajo, el fruto del trabajo de todos estos hermanos que trabajan en las cámaras, que lo hacen con todo su corazón. Bueno, no es ese mi tema en esta mañana. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8, dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer, ¿cómo era esa mujer? Viuda, que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado, digan todos, puñado de harina. Un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos ¿qué? Y Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él. ¿Quién más? Ella. ¿Y quién más? Y su casa. ¿Cuántos días? Muchos días. ¿Y qué pasó en el 16? Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Gracias, Señor, en esta mañana por tu bendita palabra. Señor, porque tu palabra nos ha sido dada para hablar a nuestras vidas, para instruirnos en la fe. Gracias, Señor, por el privilegio que me das de predicarle a esta multitud en este día. Bendice a tu pueblo a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema de esta mañana es un tema, podríamos decir, escabroso, difícil, porque vamos a hablar sobre la prosperidad a través de la generosidad. Y quiero hablarles de
de lo importante que es el ofrendar y el diezmar. Y digo que es difícil, hermanos, porque cualquier pastor que honestamente predica el evangelio no lo hace. El pastor realmente que ama a Dios no predica el evangelio por ganancias, no lo hace. Y cuando uno quiere pastorear decentemente, ejercer el ministerio decentemente, estos temas como que le saca la vuelta a uno a veces. ¿Por qué? Porque es malinterpretado muchas veces los pastores por esto. Y a veces hay pastores que no estamos, digo por nuestra parte, no estamos aquí por competencia, no tenemos una ambición de que queremos tener un templo para 5,000 personas, no estamos aquí exigiéndoles a ustedes porque necesitamos esto, necesitamos lo otro. Gracias a Dios, gracias le doy a Dios, porque esta es una iglesia muy fiel en su mayordomía. Y gracias a esa fidelidad de la mayoría de los miembros, hermanos, podemos decir que somos una iglesia muy próspera. Ayudamos a las misiones nacionales e internacionales, ayudamos a muchos hermanos aquí en la iglesia y Dios nos ha bendecido muchísimo, hermanos, que ahora podemos ver cómo los bienes materiales de la iglesia se han incrementado gracias a la buena fidelidad. Y no es porque yo esté enseñándoles a ustedes todos los domingos y exigiéndoles, y una de las cosas que me propongo para el resto de los años que Dios me permita pastorear la iglesia es no recoger 2 ofrendas en un culto, no exigirles a ustedes de que estén dando, ni exprimirles ni torcerles el brazo para que ustedes den. De hecho, fíjense que cada vez que se pide la ofrenda misionera, no les estamos diciendo de $100, de $200, y gracias a Dios la ofrenda es abundante. ¿Por qué? Porque ustedes son un pueblo que aman mucho a Dios. Y yo quisiera hablarles, tomar un tiempecito para hablarles de la prosperidad a través de la generosidad, de la bendición que hay cuando nosotros aportamos para la obra de Dios, porque es una bendición y yo se lo voy a probar en esta mañana con la ayuda del Señor. Hablando, hermanos, de este tema, decía que cuando se habla de los diezmos y las ofrendas, algunos se ofenden, otros incluso dicen que eso no es para el Nuevo Testamento, de que los diezmos era para el Antiguo Testamento, para la edad la época o la dispensación de la ley. Y se justifican por eso. Y bueno, yo no voy a contender con esas personas, ni vamos a contender, porque realmente los que se están perdiendo la bendición son ellos. Ahora, quiero compartirles una historia. Hace muchos años, un pastor tenía un amigo cerca de Baja California, allá en Tijuana, Baja California. Y un día este pastor fue a visitar a ese amigo que estaba pastoreando también cierta congregación. Y mientras estaban pastoreando, mientras él estaba visitando, este amigo le dijo: mira, tengo una misión allá en el desierto, allá en un pueblecito bien pobre, quiero que me acompañes este día. Y él le dijo: está bien, claro, vamos a ir. Y vio que aquel pastor comenzó a echar algunas bolsas con víveres para llevar a visitar a esa misión que estaban comenzando, que estaban teniendo, haciendo cultos. Manejaron, dice, varios tiempos, varios minutos, en medio de unas carreteras que ya era una zona totalmente despoblada, y finalmente llegaron a ese pueblo, un pueblo muy, pero muy humilde. Esa zona por ahí es una zona muy desértica, entonces no se dan ni mucho ni el cultivo. La gente es bastante pobre en todo lo que usted puede entender en el sentido de la pobreza. Y cuando llegaron, él dice que ellos tenían el servicio en una enramada, y una humilde enramada, una pequeña, algo bien sencillo, bien humilde. Y la gente, cuando comenzó a llegar, era gente muy sencilla, muy humilde, muy pobres. Entonces, cuando él estaba ahí hojeando su Biblia, porque él iba a predicar esa tarde, después de haber visto al pastor que sacaba algunos víveres y los repartía,
entre las mujeres que estaban ahí, algunos libras de frijol, arroz, para ayudar a esa comunidad. El Espíritu Santo le habló, le puso el sentir a este pastor que les hablara de los diezmos y las ofrendas. Y él al principio cuenta en su testimonio que se rehusó a predicar de eso. Le decía: Señor, pero esta gente es muy pobre, ¿cómo le voy a predicar eso? Pero el Espíritu seguía insistiendo en él que hablara ese tema. Y finalmente él cedió a la voz del Espíritu y comenzó a hablarles de esa bendición que hay cuando uno ofrenda y cuando uno diezma. Predicó, terminaron el servicio, se regresaron y él testifica que algunos años, un par de años después, aquí en Estados Unidos, se volvió a encontrar en una reunión de pastores con este amigo de él y en la plática que tenían le preguntó por aquella misión: oye, ¿y cómo te va en la misión que estabas comenzando allá en tal pueblo? Y cuando escuchó a su amigo le dijo: oh, la misión está muy bien. Sabes que ellos compraron un terreno, construyeron un hermoso santuario y ahora ellos tienen un pastor a tiempo completo que ellos mismos lo sostienen. Y él le dijo: wow, pero ¿cómo pasó eso? Todo se dio a raíz de la enseñanza que tú diste de los diezmos y las ofrendas. O sea, vino la bendición sobre ellos. Y eso, hermanos, lo utilizo en esta mañana, esta historia que es verídica, para hablarles de que realmente hay una prosperidad a través de la generosidad. Hay prosperidad a través de la generosidad. Y en la Biblia encuentro dos historias que me llaman mucho la atención. Dos historias que uno puede decir, pero ¿cómo al hombre de Dios se le ocurre eso? ¿O cómo a Dios se le ocurre? Y esta es la historia de acá que hemos leído, cuando Elías, probablemente sabe usted que Elías profetizó debido al pecado del pueblo de Israel, dijo que no iba a llover sino por su palabra. Y la sequía duró 3 años, 3 años y medio, la sequía. En ese entonces, hermano, todo se acabó, no hubo cosecha, no hubo pasto para los animales, no había carne, no había nada. ¿Por qué? Porque todo lo que había era muerte. Y entonces al principio Dios envía a su siervo para que se fuera a un arroyo y ahí dio órdenes a los cuervos. Fíjese cómo es Dios. Dios, hermano, es un Dios que sabe cuidar de aquellos que le sirven. Y si usted le sirve a Dios, tenga la plena confianza de que Dios va a cuidar de usted. Y si tiene que utilizar a un cuervo para que lo alimente, Él lo va a hacer. Porque Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, en las aguas y debajo de la tierra. Dios lo puede hacer todo, hermanos. Y así que habían unos cuervos que venían, iban y robaban allá carne a los ricos y la traían y la tiraban ahí al profeta. Y sabe que el cuervo es el ave más inteligente que hay. Entonces ellos iban y en la mañana y en la tarde ahí tenía su porción, así como lo hacía Dios con Israel. Pero finalmente el arroyo se seca y vino palabra de Jehová al profeta Elías y le dice: ahora quiero que te vayas a una región más al norte, porque el rey de Israel había puesto precio a la cabeza de Elías, porque él sabía que por palabra de Elías era que no había lluvia. Y andaba buscándolo y hacía jurar a reyes, incluso desde días, y no tienen escondido al profeta Elías. Y nadie lo podía encontrar. Entonces Dios le dice: vete a Sarepta de Sidón, una ciudad que está al norte de Israel, lo que hoy es Siria, donde está el foco de las noticias, porque pronto está para haber una guerra también allá. Israel posiblemente va a invadir ese territorio. Y entonces, hermanos, el profeta va. Pero es curioso que Dios envía a su siervo no a donde un hacendado, no a donde un rico. No lo mandó, ni en Israel había un general que había escondido a más de 50 profetas en cuevas y él los estaba alimentando. Un general del ejército de Acab.
Pero no lo mandó, vete, le dijo, no le dijo Dios, vete allá donde el general para que él te esconda ahí, te alimente, yo le he dado orden. No, lo mandó a una región del norte, una región pagana, una región donde gentiles, y dice, porque le he dado órdenes, note bien lo que leímos en esta mañana, le he dado órdenes a una viuda que te alimente. Y las viudas en la época bíblica eran las personas más desamparadas, pobres. Y por si fuera poco, esta mujer tenía un niño, no era ni un joven que trabajaba, un niño. Lo que da a entender que probablemente esta mujer se había quedado viuda porque su marido había muerto a causa del hambre. No sabemos, la Biblia no dice cómo murió ni cuánto tiempo llegaba esta mujer viuda en esa condición. Pero ahí Dios la envió, y cuando llega el profeta a la ciudad, note lo que hemos leído, dice que en la puerta venía saliendo aquella mujer. Y el profeta la conoció porque había un tipo de vestimenta que les daba, ellas vestían con un tipo de vestimenta para darse a identificar que eran mujeres viudas, que estaban en el dolor, que estaban en tristeza. Y cuando el profeta la ve, el profeta quizá ya había recibido órdenes de parte de Dios que le pidiera algo de comer. Pero el hombre de Dios, el pastor que es honesto, no abusa del pueblo, no lo exprime. Y notamos aquí en esta escritura, hermanos, que el profeta lo que le dijo es: ¿por qué no vas y me traes un vaso de agua, un poco de agua para beber? Porque tengo sed. Y aquella mujer se dio la vuelta y reconoció, me imagino que reconoció que este no era un hombre común, que este era un siervo de Dios, que era un profeta, por su vestimenta, por lo que se había oído ya en aquel entonces. Y lo reconoció, porque después le dice: ahora entiendo que eres varón de Dios. Pero lo reconoce y le dice: está bien, ahorita vengo. Se regresa y es como si el Espíritu le hablara al profeta y le dijera: Elías, yo no te dije que le pidieras agua, yo te dije que le pidieras de comer. ¿No tienes hambre? Sí, tengo hambre, pero me da pena. ¿Cómo le voy a pedir a esta viuda? Bueno, yo te dije que le pidieras de comer porque yo, a través de su generosidad, yo la voy a bendecir a ella. Y entonces el profeta la vuelve a llamar, y ya leímos, ¿no? Y le dice: ¿por qué no traes un bocado de pan, un pedazo de pan en tu mano y me lo das? En tu mano, tú ve y prepárame y lo traes. Y ya escuchamos la respuesta de la mujer que le dice: ¿estás loco? No tengo sino un puñado, un poquito de harina es lo que tengo. Lo que cabe en el puño de la mano es todo lo que tenía. Y por eso dice que ella fue y agarró 2 leños, 2 pedazos de leña, de madera. ¿Para qué? Para hacer un pequeño fuego. No iba a ser un montón de tortillas ahí. No. Iba a ser 2 para comerse ella y para comer el niño. Y luego dice que tenía solamente un poquito de aceite en la vasija. Las vasijas en aquellos entonces eran de barro. Para la gente pobre no eran de vidrio, eran de barro. Y generalmente ellos escurrían hasta el último gota de aceite. Entonces todo lo que tenía, todo lo que tengo. Entonces el profeta le dice: ve y haz para ti, haz para tu niño. Pero note la sinceridad del profeta y el temor de Dios en el profeta. Pero ve y haz una pequeña torta para mí. No le dijo: hazme la torta más grande para mí, no. Porque así es como actúa el siervo de Dios. El que tiene temor de Dios, repito, no abusa del pobre, no abusa del pueblo también, no lo exprime. Y tantos siervos de Dios hoy en día, cómo exprimen al pueblo. Y es triste a veces, hermano, saber, y no estoy yo para juzgarlos a ellos. Yo creo que cada pastor le va a dar cuenta a Dios de su propio ministerio. Pero a veces uno nota esas cosas de cómo abusan del amor, de la sinceridad del pueblo de Dios.
Pero uno aprende de estas lecciones y le dice, ve y haz una pequeña torta y tráemela a mí primero. Dame a mí primero. Y entonces tú te regresas y comes para ti y tus hijos, porque así ha dicho Jehová, la harina no va a escasear ni el aceite va a menguar. O sea, Dios te va a bendecir, pero si haces como yo te estoy diciendo. Y el tema en esta mañana es la prosperidad a través de ¿qué? De la generosidad. Dando es como se recibe. Cuando usted le da a Dios, entonces Dios le bendice a usted. Hay que vaciar para poder llenar. Y la idea era, vacía la tinaja que tienes de ese poquito de harina y el recipiente del aceite, vacíalo y yo te lo voy a llenar. No sabemos cuántos meses, yo estaba haciendo un cálculo aproximado, pero por lo menos aquella mujer comió, solamente le dio una torta pequeña al profeta. Pero después dice la escritura, que no solamente comió el profeta, no solamente comió ella, no solamente comió su niño, sino que comió también toda su familia. ¿Me explico, hermanas? Lo leyó usted esta mañana. Comió toda su familia, dice el verso 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió el profeta, comió ella y su casa. La palabra casa ahí se refiere a su familia. Quizás tenía padre, madre, hermanos, sobrinos, todos ellos vinieron a la casa. ¿Por qué? Porque en todo lugar había hambre, pero en la casa de esta mujer, porque honró a Dios y le dio a Dios, ahora la bendición había venido sobre su casa. Gloria a Dios. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y de ahí el tema en esta mañana. Y me llama la atención eso. Yo pienso que a veces Dios escogió a estas personas para darnos las más grandes lecciones. Por eso años después el Señor Jesucristo le dijo, no envió Dios al profeta Elías a alguna persona noble en Israel, sino que lo mandó a una viuda en Sarepta de Sidón. Y los judíos se enojaron por eso. ¿Por qué? Porque Dios había decidido bendecir a una mujer que no era parte del pueblo de Dios. Y yo digo en esta mañana, si Dios bendijo a una mujer que no era parte del pueblo de Dios, ¿cómo no creen ustedes que bendecirá a aquel que es parte del pueblo de Dios y le honra a él con su ofrenda, sus diezmos? Dios lo va a bendecir. Eso es una de las enseñanzas que podemos aprender de esta historia que hemos leído en esta mañana. Pero fíjense que si nos vamos al Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, en los primeros versículos vamos a encontrar otra ofrenda muy distinta a la de la viuda. Ahora, la viuda reconoció, o sea, cuando el profeta le dice, tráeme a mí primero, se para Dios, es como si le estaba dando a Dios. Y la bendición va a venir. La harina no va a escasear ni el aceite va a menguar. Así dice el Señor, yo te voy a bendecir. Ahora dice esta escritura acá, que levantando los ojos, estoy leyendo en Lucas 21, versículos 1 al 4. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. El arca de las ofrendas era un cofre de madera, un cajón de madera que se ponía en la entrada del atrio de las mujeres al atrio de los judíos, de los varones, ya en el templo para entrar. El templo tenía 3 atrios. Tenía un atrio que era considerado como el atrio de los gentiles, donde los gentiles podían entrar por ahí, preguntar cosas de la iglesia, cosas de la ley, cosas de la religiosidad y hablar con incluso habían gentiles que se habían hecho prosélitos, ellos podían entrar a ese atrio.
pero hasta ahí podían llegar. Luego seguía un segundo atrio, que era el atrio de las mujeres. Se llamaba las mujeres porque los hombres y las mujeres entraban a ese atrio y ellos podían entrar. Para entrar a ese atrio de las mujeres tenían que pasar por una serie de puertas, y en esas puertas, en cada una de las puertas había una inscripción que decía: ningún gentil puede pasar más allá de esta puerta porque hay pena de muerte. Es decir, si había un gentil que cruzara, lo mataban inmediatamente los judíos. ¿Por qué? Porque no les estaba permitido. Entonces, en el atrio de las mujeres había una explanada donde las mujeres entraban, cantaban, alababan a Dios, bendecían al Señor, traían sus ofrendas. Ahí podía venir una viuda que no podía entrar, porque después había lo que se conoce como el atrio interior, que era donde estaba el altar del holocausto, el lavacro, y era donde los sacerdotes recibían las ofrendas de los adoradores y ofrecían los sacrificios a Dios. Algunos venían buscando el perdón de pecados y traían una ovejita, y en ese caso, ¿qué hacía el sacerdote? Recibía la oveja, hacía que el persona ponía sus manos sobre la cabeza de esa oveja, y en una forma simbólica los pecados de esa persona eran transmitidos a ese cabrito, a esa oveja, y esa oveja iba a morir en lugar del pecador. La ley decía: tú eres digno de muerte. Pero Dios ha provisto un escape, una puerta de escape. Y esta ovejita va a representarte a ti. Ella va a derramar su sangre. Y esa sangre va a cubrir en el altar del propiciatorio, va a cubrir tu culpa, tus pecados. Y del juicio de Dios no va a venir a ti por la sangre que va a ser derramada. Y de la entrada del atrio de las mujeres al atrio interior, habían, dice los eruditos, Flavio Josefo es uno de ellos, dice que había como unas escalinatas, y antes de esas escalinatas estaba un cofre que le llamaban el cofre de las ofrendas. Ese cofre fue establecido muchos años atrás por un rey de Israel que restauró el templo en un tiempo de apostasía. Y entonces el pueblo mandó pregonar de que todos los ricos pudieran ofrendar para restaurar el templo porque se había descuidado. Entonces Jesús llega a esas escalinatas y da la impresión que Jesús llega, y imagínense que Él se sienta enfrente del cofre de las ofrendas y está agachado, porque dice levantando los ojos, alzando su mirada. Él está agachado mirando o meditando o viendo la actitud de las personas que venían a traer sus ofrendas, y alzando sus ojos vio a los ricos que venían y traían sus ofrendas. Y esto es lo que dice en el versículo 2. Vio también, dice, el versículo 1, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Es decir, ellos traían. Generalmente, todo adorador, y esta es otra de las cosas, fíjense cómo a veces los religiosos han abusado del pueblo. Porque en el templo, los que venían a adorar a Dios no podían traer su oveja de su rebaño, sino que tenían que traer al templo y comprar las ovejas que habían sido autorizadas por el sacerdote. Entonces eso se había hecho un comercio. Por eso el Señor Jesús en una ocasión volcó las mesas de los cambistas, liberó las palomas que estaban ahí y se llenó de celo y de ira, porque dijo: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, y ustedes la han hecho un mercado. Porque las personas venían. No podía usted comprar con el dólar, no podía comprar con el peso mexicano, no, tenía que cambiar ese dólar y comprar una moneda exclusiva que habían hecho en el templo para traer su ofrenda. Lógicamente, una moneda que valía más que la moneda común y corriente. Si una persona iba y voy a dar una ofrenda de $10, tenía que pagar $15 aquí. 5 eran para los sacerdotes que se habían engordado de las ofrendas del pueblo, y la otra ofrenda era para el Señor. Entonces los ricos venían y traían sus poco de moneda, y me imagino que las dejaban caer, quisiera ruido. ¿Para qué? Para que todos vieran: oh, este hombre sí. Los sacerdotes estaban ahí, y los ricos siempre querían congraciarse con los sacerdotes.
querían la bendición. Pero en eso viene una viuda, dice el versículo 2. Vio también, o sea, el Señor vio a los ricos y vio a la viuda. Y vio también a una viuda muy pobre, note bien, muy pobre. Probablemente esta era una mujer anciana ya. Probablemente esta era una persona que caminaba despacio. Probablemente esta era una persona que su misma vestimenta la identificaba, que era una persona pobre porque traía las clases de vestimenta más pobre del pueblo. Y esta mujer metió su mano a su bolsillo y sacó de ahí dos blancas, y las depositó en el cofre de la ofrenda. Dos blancas fíjese, dos blancas en el tiempo moderno es menos de $1, probablemente 25 centavos a 50 centavos. Se trajo una cora de ofrenda, era todo lo que ella podía dar. Pero lo que me llama la atención es que su pobreza no fue una excusa para no dar a Dios. Su pobreza. Pero es que yo no tengo, Dios sabe, Señor, perdóname, pero esta cora es lo único que tengo y con esta cora yo puedo comprarme 2 panes y un poquito de queso para que me aguante para unos cuantos días. Pero dice la Biblia que el Señor vio que la echó y el Señor le dijo, no, mujer, no la eches. Es más, yo voy a meter la mano y te voy a dar una ofrenda a ti. No, el Señor no hizo eso. Dice y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre, ¿qué pasó? Echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó el sustento que tenía. Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44 es el contexto de esta historia, y en ese contexto dice que la escritura dice que dio toda su pobreza, de todo su sustento que tenía, es decir, se quedó sin nada. Ahora, yo no estoy diciendo esto para que usted si no tiene, lo poco que tiene no tiene que darlo. No, en ningún momento lo estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo acá es que a través de la generosidad viene la bendición, viene la prosperidad. Cuando nosotros le damos a Dios. Y yo creo que el propósito del Señor enseñarnos acá es que no esperemos darle a Dios cuando nos sobre. No le demos sobras a Dios, porque nuestras ofrendas no son sobras y Dios no quiere sobras. Señor, si me sobra te voy a dar. No, el Señor quiere que nosotros le honremos a Él y que cuando traigamos una ofrenda la consideremos como un acto de adoración nuestra hacia Dios. Y no solamente un acto de adoración, sino como una expresión de nuestro amor. Yo no tengo $1,000 para dar, pero tengo una cora que puede dar. Pero yo quiero honrar a mi Dios con esta pequeña ofrenda. Será insignificante, dijo esta mujer, pero yo quiero aportar para la obra de Dios. Y eso es lo que Dios vio. Y no crea, la Biblia no lo dice, pero yo creo que esa mujer no regresó con las manos vacías. Ese día esa mujer abrió las compuertas de los cielos y la bendición de Dios estuvo sobre ella hasta el día de su muerte. Yo lo creo. Porque hay prosperidad a través de la generosidad. Cuando nosotros le damos a Dios, entonces nos disponemos para recibir a Dios, para recibir de Dios. 2 escrituras, mire, Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Proverbios, después de los Salmos, en el capítulo 3, ahí hay una promesa grande. Y muchos dudan, mire, muchos creen que Dios tiene poder para sanar enfermedades. ¿Alguien puede decir amén a eso? Pero lamentablemente muchos dudan que Dios puede bendecirles si ellos le dan a Él.
porque no todos les son fieles a Dios, ni todos ofrendan. Y no digo esto para que usted deje, no, si usted quiere dar, bueno, dé. Si no quiere dar, pues ese es usted y Dios. Yo no lo voy a juzgar ni voy a andar detrás de usted. No, en ningún momento. Líbrame el Señor de eso. Pero dice acá, Proverbios 3:9, honra a Jehová ¿con qué? Con tus bienes y con las primicias de algunos frutos. ¿No? ¿De qué? Todos tus frutos. Y entonces, ¿qué va a pasar si yo hago eso? Verso 10. Y serán llenos ¿qué? Tus graneros de mosto. Amén. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Te voy a bendecir, tus cántaros de vino van a rebosar. ¿Por qué? Porque yo te voy a bendecir. Eso no lo está diciendo Salomón. Eso no lo está diciendo el pastor Chicas. Eso lo está diciendo el Dios de la gloria. Es palabra de Dios. Usted le honra, entonces Dios dice, bueno, tú me honras a mí. Y la Biblia dice, allá en el libro de Primera de Samuel dice, yo honro a los que me honran. Yo bendigo, yo pongo en alto, yo guardo, yo cuido a aquellos que honran, que se guardan y que cuidan mi palabra. O sea, ahí está la promesa de Dios, que hay prosperidad a través de la generosidad. Cuando usted honra a Dios, entonces se prepara para abrir las ventanas de los cielos. Allá en el libro de Génesis hay un joven que va huyendo de su hermano Esaú porque lo ha engañado. Y su hermano Esaú ha jurado de que al morir su papá y su mamá, él lo va a matar a él. Entonces su papá y su mamá le dicen, mira, no queremos esa desgracia para ti. ¿Por qué no te vas allá? En Harán tienes un tío. Allá tengo, le dice su mamá, ya tengo un hermano. Vete para allá, él te va a recibir y él va a cuidar. Y yo estoy seguro que te va a ir bien. Y este joven emprende su viaje. Yo siempre lo he dicho, que yo creo que Jacob no llevaba un beliz lleno de ropas, 3 sacos, 4 camisas, ni llevaba un camello. Yo pienso que Jacob llevaba quizás 2 túnicas, un cayado, una pequeña mochila ahí con algunos panes, algunas papas, algunas pasas, y la llevaba para el camino. Y llega a Betel, y en la noche, cuando él se acuesta a dormir, probablemente en alguna colina, para estar atento a personas que pudieran venir a donde estaba él pone una piedra de almohada. Y esa noche el Dios de su padre Isaac y el Dios de su abuelo Abraham se le aparece en sueño. Y él ve una escalera que sube al cielo y ángeles que suben y ángeles que bajan. Y al final de la escalera en el cielo ve un trono y ve a Dios sentado en su trono. Y de repente Jacob escucha unas palabras poderosas y le dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham, anda delante de mí. Y le dice el Señor, toda esta tierra que has pisado la voy a dar para ti y para tu descendencia. Es decir, en esta noche a Jacob yo voy a hacer un pacto contigo. Y le dice, solamente quiero que andes delante de mí, que me temas y me sirvas. Jacob se despierta en la madrugada e inmediatamente dice, cuán espantoso, cuán terrible es este lugar. No es otra casa, no es otro lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y entonces leemos ahí, usted lo puede buscar en el libro de Génesis, que Jacob hizo un pacto con Dios. Y le dice, si el Dios de mi abuelo, si el Dios de mi padre fuere conmigo y me bendijere, de todo lo que me diere, el diezmo apartaré para mí. Si él fuere conmigo y me diere que comer, no le pidió riquezas. Si me diere, si me acompañara, si me cuidara, en otras palabras, si me cuidara y me diere que comer, que yo no aguante hambre, entonces él va a ser mi Dios. Y de todo lo que él me dé, yo voy a separar el diezmo. Y usted sigue leyendo la historia después, que Jacob, cuando regresó algunos años después, era un hombre extremadamente riquísimo.
porque hay prosperidad a través de la generosidad. Cuando usted honra a Dios, entonces Dios lo bendice. Otra escritura, Malaquías 3:10. Allí entre el Mateo, antes de Mateo está Malaquías, el libro del profeta Malaquías. Versículo 3, capítulo 3, versículo 10. Dios está hablando aquí al pueblo de Israel, pero es un mensaje, una palabra que tiene un mensaje trascendental que llega hasta nuestro tiempo. Dice: traed que todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Estaba viendo una versión hebrea, la Biblia Tanakh, y dice: yo abriré las compuertas, no abre ni las ventanas. Y no abriré las compuertas, es decir, habla algo grande. Voy a derramar bendición sobre ti hasta que sobreabunde. No vas a tener lugar donde almacenar la cosecha que yo te voy a dar. Pero que dice: honra, trae todos los diezmos al alfolí. Traed los diezmos, todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y como se ha dicho, y usted lo sabe, es el único. A Dios dice: no tentarás a Jehová tu Dios. Es decir, no lo pruebes. Pero este es el único versículo en toda la Biblia donde Dios nos reta a probarlo. Dios dice: pruébame, haz la prueba. Dice: Señor, yo este año te voy a ser fiel, estos 3 meses te voy a ser fiel, voy a probarte, Señor. Pero dígaselo. No solamente lo piense, no, porque a veces los pensamos las cosas, no. Dios quiere que usted se comprometa y haga un pacto. Pero si Dios le cumple, entonces usted debe ser fiel todo el resto de su vida. Entonces, pruébenme, dice, y yo voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendición hasta que sobreabunde. Dios va a cuidar de usted. Dios lo va a bendecir. Y hermanos, allá en el Salmo 37, 25, creo que es, hay una tremenda palabra ahí que el salmista escribe, salmista David, en el Salmo 37, 25. Se me viene a la mente, no está en mis notas, pero me viene a mi mente esta escritura que dice: joven fui y he envejecido, y no he visto que justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Aleluya. Amén. Hay poder en esta palabra. Esta es promesa, hermanos. Esta es una promesa. Ahora, mire lo que dice el verso 26. En todo tiempo tiene misericordia y presta. Eso es decir, no conoce la necesidad, no conoce la miseria. Y su descendencia es ¿para qué? Para bendición. Hay otra versión que dice: y su descendencia será poderosa. Es decir, sus hijos van a ser reconocidos. Sus hijos van a ser personas que van a tener bendición. Y yo siempre lo he dicho, aquí en esta iglesia hay hermanos, hay hermanas, y han habido hermanas y han habido hermanos aquí en esta iglesia que ya ellos ya descansan y están con el Señor, pero que ellos fueron personas fieles, justas a la iglesia en su mayordomía. Y aunque sus hijos no vienen a esta iglesia, cuando he tenido la oportunidad de verlos a ellos, hermanos, veo que son personas muy bendecidas por la bendición de su padre, de su madre, que le fue fiel a Dios. Es que la palabra de Dios no miente. Todo lo que Dios quiere es obediencia. Y ya para ir terminando en esta mañana, vamos a leer una última escritura. Hechos 20:35. Libro de Hechos, capítulo 20, versículo 35. Dice esta palabra, el apóstol Pablo está hablando acá. Es el discurso que está dando Pablo a los pastores de Éfeso. Y dice el versículo 35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a quienes,
a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Más dichoso, más feliz es el que da que el que recibe. Hay otra versión que dice: hay más bendición en dar que recibir. Pero nosotros a veces somos como el asadón: dame, dame, y queremos nomás para nosotros. Cuando el Señor dice: da, porque cuando tú das, entonces vacías para que Dios te dé más. Hay más bendición en dar que recibir. Hay otra versión que dice: Dios bendice más al que da que al que recibe. Al que da que al que recibe. Aquí ayudamos a muchos pastores. Y se lo voy a decir, a veces llevo alguna ofrenda de aquí de parte de la iglesia. Yo nunca les digo a ellos: esto se los doy yo. No, aquí está una ofrenda de la iglesia central. Yo quiero que usted ore por esa iglesia, porque esa iglesia está siendo de bendición. Y les digo a ellos: no, por favor, no toque trompeta, no diga esto, recíbalo de parte de Dios. No tiene que elogiarme en público, no, porque no estamos buscando el elogio de los hombres. Queremos honrar a Dios. Queremos que el nombre del Señor sea glorificado. Ese es nuestro único anhelo. Entonces, por eso somos generosos. Generosos. ¿Por qué? Porque Dios bendice más al que da que al que recibe. Y por eso esta iglesia es bendecida. Porque esta iglesia ha dado familias. Hemos ayudado a comprar propiedades. Hemos ayudado, hermano, a ofrendar para los pastores, para sostener. Hemos ayudado a construir templos. Esta iglesia desde sus orígenes, esto no es nuevo, desde el principio. Así nos enseñó el pastor que estableció esta iglesia, y tratamos de seguir la misma escuela. ¿Por qué? Porque ahí está el éxito. Ahí está el éxito. Y ustedes que dan generosamente para la obra de Dios, yo me gozo porque Dios los está bendiciendo a ustedes. Me gozo en gran manera. Cuando usted me dice: pastor, ¿puede venir a orar por mi humilde casa?, me dijo alguien en una ocasión. Y cuando voy llegando, era una mansión con un tremendo terreno en una zona bien exclusiva. Gloria a Dios, dije yo. Me alegré y me gozo. Créame que me gozo. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios. Ahora, no piense que la bendición de Dios va a venir solamente en que su bolsillo y su cuenta de banco va a estar llena, a rebosar. No. Dios nos da las cosas que el dinero no lo puede comprar. Amén. Guárdese eso. La felicidad no la puede comprar el dinero. La salud no la puede comprar el dinero. Y hay muchas cosas que no lo puede comprar el dinero. Pero a veces esas son las bendiciones más grandes que Dios nos da. Un hogar feliz no lo puedo comprar el dinero. Miren los ricos y famosos, ahí están. Desde que se casa, están firmando como 20 páginas primero. ¿Por qué? Porque esta casa no te la puedo dar a ti. No, ni yo tampoco te voy a dar mi casa, dice la novia. Ellos que están ahí peleando, antes de casarse ya están peleándose por la casa que tienen. Pero nosotros no tenemos nada, pero somos tan felices, hermano. Amén. Ese es el Dios que servimos. Entonces, ¿cuál es el tema en esta mañana? A ver, ciérrenme ahí la pantalla, por favor. Que ustedes están leyendo ahí. ¿Cuál es el tema en esta mañana? Amén. Pruebe a Dios. Hágalo. Honre a Dios. Bendiga la obra de Dios. Y Dios le va a dar a usted las cosas que usted nunca le va a dar. Y Dios va a hacer grandes maravillas y grandes milagros, hermanos. Amén. Se lo digo de corazón. Y mire, aprovecho esta. El hermano Adán ha sido un hombre muy fiel. Y recibir un milagro del tamaño del hermano Adán es cosa seria. Porque le caiga una rama de un árbol, le quiebre el cráneo, le haga 4 partes la columna, y los médicos le digan: tú nunca vas a volver a caminar, y 12 días después salga del hospital caminando. Eso no lo hace el hombre, hermano. Eso solo Dios lo puede hacer. Y él lo testificó.
Y él lo testificó. Nunca mi refrigeradora ha estado sin pan para comer. Hace unos días atrás otra hermana decía, en todo este tiempo que estuve enferma, nunca me faltó, porque ahí estaban las aves, ahí estaban los pajaritos de Dios. Amén, llevando el alimento. Ese es el Dios que nosotros servimos. Dios les bendiga a todos ustedes, los que lo hacen y los que no ofrendan. Dios los bendiga también. Yo oro para que Dios los bendiga. Y un día ustedes van a probar la bendición de parte de Dios. Póngase en pie, hermano, en este momento. ¿Por qué no le damos gracias a Dios por la palabra, por la enseñanza? Amén, en esta mañana. ¿Por qué no cierra sus ojos mientras los músicos se van preparando para una alabanza? Y le voy a pedir algo. Si usted tiene una emergencia, y no lo digo por lo que están poniendo de pies, solamente que tenga una emergencia, salga del templo, si no, quédese hasta que termine. Pero si hay una emergencia que tiene, les felicito a aquellos que se esfuerzan. Vamos a ir en que sé escuchar la palabra de Dios. Gracias a Dios por ellos. Así que, pero si no, quédese. Son 10 minutos, 5 minutos más y nos vamos a la casa. Adoremos al Señor. Ore a Dios, dele gracias a Dios. Dígale: Señor, gracias. Gracias, mi Dios, por este tema que me permitió enseñar. La prosperidad a través de la generosidad es un hecho, Señor, probado por su palabra y por muchos testimonios que tenemos acá. Señor, bendice a tu pueblo, aquel que da como también al que no da. Ayúdanos, Señor, a ser un pueblo que le podamos honrar a usted y que nunca le demos cuando nos sobre, Señor. No, sino que aún en nuestra necesidad seamos obedientes a su espíritu y le demos a usted. Brindemos ayuda al pobre y al necesitado también, Señor. Ayúdanos a no ser mezquinos con nuestro hermano y a no ser mezquinos con tu obra. En el nombre de Jesús se lo pido.